Hola, el día de hoy revisaremos el tema de regulación de la expresión génica. A lo largo de la vida en la Tierra, los organismos evolutivamente se han adaptado a los cambios bruscos o progresivos de su medio ambiente, alterando la expresión de su material genético. Esto con el objetivo de asegurar su supervivencia, incrementar su capacidad de crecimiento y dejar descendencia en una variedad de condiciones. Así, parece muy razonable suponer que la selección natural ha conservado aquellos organismos que han adquirido formas de adaptarse a una amplia gama de condiciones en el curso de su evolución, por lo que es indispensable tener varios tipos de mecanismos reguladores que puedan encender y apagar dicha expresión en un lugar y momento adecuado, proporcionando ventajas selectivas sobre otros organismos que carecen de dichos mecanismos. El estudio de los genes y el mecanismo por el que la información que poseen se convierten en proteínas, enzimas, hormonas o cualquier otra molécula es la rama de la biología molecular y se estudia tanto en procariotas como en eucariotas. Recordemos que un gen puede definirse como la unidad de transcripción que da lugar al producto o productos génicos finales en varias etapas de desarrollo en un organismo. Aproximadamente existen 4.000 genes en un genoma bacteriano típico y hasta 20.000 en el genoma humano. Y dado el elevado coste energético de la síntesis de estos productos, la regulación de la expresión génica es esencial para conseguir una utilización óptima de la energía disponible. Los genes procarióticos a menudo están regulados por un mecanismo de activación-desactivación en respuesta a estímulos ambientales simples, mientras que en eucariotas el proceso suele ser mucho más complicado. Existen varios mecanismos conocidos que regulan la expresión génica, siendo el principal la modulación del proceso de transcripción. La regulación de la transcripción depende de la interacción de proteínas reguladoras específicas a porciones del ADN o al gen a regular, dando efectos negativos o positivos en su expresión, y estos a su vez pueden estar regulados por otras sustancias químicas presentes en el entorno. Como ya habíamos mencionado, la regulación de la expresión génica no solo está dada por el proceso de transcripción, sino que también puede estar modulada por amplificación de genes, reordenamiento de un gen, modificaciones posttranscripcionales, estabilidad del ARN mensajero, regulación de la traducción y modificaciones posttraduccionales de las proteínas, incluyendo la estabilidad de las mismas o alterando sus funciones enzimáticas. Actualmente se han estudiado a mayor profundidad un grupo de moléculas denominadas microARN que contribuyen de manera significativa al control de la expresión génica, al inhibir el proceso de traducción, induciendo la degradación del ARN mensajero o en algunos casos estimulando la síntesis del ARN. Los varios mecanismos reguladores parecen encuadrar en dos categorías. La primera incluye mecanismos que intervienen en el rápido encendido y apagado de la expresión de genes y que proporcionan un alto grado de plasticidad, que es la capacidad de ajustar rápidamente sus procesos metabólicos. La segunda categoría incluye lo que podría llamarse circuitos preprogramados. En este caso, algunos eventos ocasionan la expresión de un conjunto de genes apagando, encendiendo o atenuando la expresión de otros genes. En estos casos, la expresión secuencial está preprogramada genéticamente, por lo que algunos genes no podrán expresarse si no es en dicha secuencia. Existen moléculas como los ARN de transferencia, ARN ribosomales, proteínas ribosómicas o enzimas catalizadoras de procesos metabólicos que se consideran esenciales en casi todas las células vivas, por lo que los genes que codifican este tipo de productos se expresan constitutivamente, por lo que se consideran genes constitutivos y que no están sujetos a regulación. Pero existen otros productos génicos que son necesarios solo en ciertas condiciones ambientales y que la expresión constitutiva de estos genes sería un gran desperdicio de energía. Y dada la complejidad de estos procesos, es de esperarse que la mayor cantidad de material genético en células eucarióticas, principalmente en mamíferos, está destinada a la regulación de la expresión de los genes y no a la cantidad de genes per se. Ahora, la regulación positiva se refiere cuando un elemento regulador aumenta la expresión de la información. Por otro lado, cuando la regulación disminuye la expresión, se le considera regulación negativa. El elemento que media la regulación negativa se le llama represor y quien media la regulación positiva, activador. Sin embargo, existe un doble negativo que tiene un efecto positivo. Esto significa que un elemento que inhiba un regulador negativo desencadena una regulación positiva. Los sistemas biológicos
muestran tres tipos de respuestas temporales a una señal reguladora: la tipo A, la tipo B y la tipo C. La tipo A se caracteriza por la expresión aumentada de un gen que depende de la presencia de la señal inductora. Cuando la señal se elimina, la expresión disminuye, pero aumenta repetidas veces en respuesta a la aparición de la señal. La tipo B es la expresión aumentada de forma transitoria, incluso en la presencia continua de la señal reguladora, y que puede permitir o no una segunda respuesta tras la última señal. A esta respuesta se le llama respuesta de sensibilización-recuperación. Y la última, la tipo C, muestra una expresión aumentada de respuesta a la señal por un tiempo indefinido, incluso después de la terminación de la señal. En este modelo, la señal actúa como un desencadenante, ocasionando que una vez que se exprese el gen, no pueda terminar, incluso en su célula hija, por lo que se le considera irreversible y hereditaria. Debemos tener claro varios conceptos básicos para la comprensión del tema, y que iremos desglosando a lo largo del video. Los genes que no se expresan constitutivamente aumentan o disminuyen en respuesta a señales. A los genes que aumentan su expresión se les denomina genes inducibles o desreprimibles, y a quienes disminuyen su expresión son genes reprimibles. Quienes inducen o desreprimen son genes característicos de vías catabólicas, mientras que en las vías anabólicas están sujetas a represión. Al grupo de genes, habitualmente de 2 a 6, pero incluso llegando hasta más de 20 en una disposición lineal, se le denomina operón, y este puede estar regulado por uno o más promotores, que son secuencias reguladoras para la expresión de los genes, y dicta dónde inicia la transcripción al ser el sitio de unión de la ARN polimerasa tipo 2. La secuencia de nucleótidos que rodea el inicio de la transcripción varía de un gen a otro. Sin embargo, el primer nucleótido en el transcrito tiende a ser una adenosina, seguida habitualmente de una secuencia rica en pirimidinas, denominada secuencia iniciadora, y se encuentra aproximadamente entre los nucleótidos -3 a +5 respecto del punto de inicio, que es el +1. Además del iniciador, existe una secuencia corriente arriba, que quiere decir que va en contra de la síntesis del ARN mensajero, conocida como caja Tata. Esta caja parece ser muy importante, ya que alteraciones en sus nucleótidos reducen la eficacia de la traducción, y aunque varios genes eucarióticos no contienen esta caja, se han descrito otras secuencias como la caja CAT y la caja GC, que pueden encontrarse en tándem, que son múltiples copias de forma continua de esta secuencia en una única región, en este caso la región promotora. El cistrón, por otro lado, es la unidad de menor tamaño en la expresión génica, denominado también como gen, por lo que si un ARN mensajero codifica para más de un producto, se le denomina policistrónico, que son comunes en bacterias al tener un único cromosoma, mientras que en células eucarióticas los ARN mensajero principalmente son monocistrónicos, que quiere decir que solo sintetizan un producto por cada ARN mensajero. El operador es una secuencia de ADN ubicada dentro de la región promotora, de aproximadamente 27 pares de bases, con una característica palindrómica, que significa que se lee igual de un lado que del otro, y al menos se han descrito 3 proteínas que regulan el inicio de la transcripción, que son los factores de especificidad, los represores y los activadores. Los factores de especificidad modifican la región de unión de la ARN polimerasa para una determinada secuencia promotora. Los represores se unen al operador para evitar el proceso de la transcripción, y los inductores o activadores tienden a unirse al represor para disociarlo de la secuencia y así inducir la expresión del gen. La unión del activador o represor se regula por una molécula señal o efectora, uniéndose a estos para generar un cambio conformacional en su estructura y así poder realizar su acción. Muchos activadores eucarióticos se encuentran lejos del promotor, incluso a miles de pares de bases de distancia, por lo que la interacción entre estos es mediante la formación de un lazo de ADN, facilitada por proteínas denominadas reguladoras arquitectónicas, y la interacción entre los activadores y la RNA polimerasa está mediada por proteínas denominadas coactivadoras. Estas proteínas reguladoras tienen dominios independientes de unión al ADN a secuencias específicas. Estos dominios incluyen uno o más grupos de motivos estructurales reconocibles. La mayoría de estos grupos son dadores o aceptores de enlaces de hidrógeno, expuestos en el surco mayor que confieren especificidad. Los contactos proteína-ADN también son posibles en el surco menor,
pero en este caso los patrones en el enlace de hidrógeno no permiten una fácil discriminación entre las pares de bases, y entre los aminoácidos que más a menudo forman enlaces de hidrógeno son asparagina, glutamina, ácido glutámico, lisina y la arginina. Los motivos son subestructuras de los dominios de las proteínas, que están en contacto directo con el ADN, son muy estables y se unen a secuencias palindrómicas. Se han descrito varios motivos de unión al ADN, como la hélice giro-hélice y el dedo de zinc. El motivo hélice-giro-hélice consta de unos 20 aminoácidos, en dos cortos segmentos alfa-helicoidales, cada uno con 7 a 9 residuos separados por un giro beta. Uno de los dos segmentos alfa se denomina hélice de reconocimiento, con alta especificidad de secuencia al ADN. El dedo de zinc consta de unos 30 aminoácidos, formando un lazo largo sujeto en la base por un único ion zinc, coordinado con 4 residuos, ya sean 4 de cisteína o 2 de cisteína y 2 de histidina. Este motivo es frecuente en proteínas eucarióticas. Las proteínas reguladoras también poseen dominios de interacción proteína-proteína para la formación de dímeros, que es un requisito para la unión con el ADN. Los motivos descritos son la cremallera de leucina y el motivo hélice-lazo-hélice. La cremallera de leucina consiste en una hélice alfa con aminoácidos hidrofóbicos concentrados en un lado del polipéptido, que forman su área de contacto con otra proteína. La característica de esta hélice alfa es la existencia de residuos de leucina en cada séptima posición, por lo que existen 4 repeticiones de leucina, mientras que las porciones de unión al ADN son ricas en lisina o arginina. Este motivo también es frecuente en proteínas eucarióticas. El motivo hélice-lazo-hélice contiene 50 aminoácidos que forman dos hélices alfas cortas unidas por un lazo de longitud variable. Este motivo también forma dímeros con secuencias de aminoácidos similares a la cremallera de leucina en el dominio de unión al ADN, mientras que los dominios de interacción proteína-proteína son ricos en glutamina, prolina y ácido glutámico o aspartico. Ahora, la regulación de la expresión génica en procariotas se basa en forma general en la activación y represión de genes inducidos por cambios en su entorno. Un ejemplo clásico es el estudio del operón LAC, un operón estudiado en células de E. coli que contienen los genes para codificar productos que se encargan del metabolismo de la lactosa. En este operón se menciona un mecanismo regulador, denominado represión por catabolito, que impide la expresión de este operón en presencia de glucosa, y para que esta expresión se lleve a cabo se necesitan cambios en la concentración de AMP cíclico y una proteína receptora de AMP cíclico, denominada CRP. Pero antes es importante destacar la relación glucosa-AMP cíclico, ya que la concentración de AMP cíclico es inversamente proporcional a la concentración de glucosa, por lo que si la glucosa está en concentraciones bajas, el AMP cíclico aumenta. Esto nos quiere decir que en ausencia de glucosa, la concentración CRP-AMP cíclico se une al promotor LAC, estimulando hasta 50 veces la transcripción del operón. Otro ejemplo en la regulación son los procesos de atenuación de genes, como es el caso del operón TRP de E. coli, que modula la expresión de genes que sintetizan productos del metabolismo que intervienen en la síntesis del triptófano. Dependiendo de las concentraciones de triptófano, ajusta la velocidad de transcripción abruptamente. El mecanismo es mediante 4 secuencias dentro de la región guía de 162 nucleótidos en el extremo 5' del ARN mensajero que precede al codón de inicio del primer gen. La guía tiene una región atenuadora constituida por las secuencias 3 y 4, ricas en guaninas y citosinas, seguida por una serie de residuos de uracilo que actúan como un terminador temprano de la transcripción. La secuencia 2 es un complemento alternativo para la secuencia 3. Si se apareara la secuencia 2 con la 3, no se forma la región atenuadora y la transcripción continúa. La secuencia 1 es crucial para el mecanismo sensible a las concentraciones de triptófano, que determinan si la secuencia 3 se una con la secuencia 2 o con la 4. Recordemos que en procariotas la transcripción y traducción se llevan a cabo al mismo tiempo, ya que el ARN mensajero no tiene que salir de un núcleo, por lo que la formación de la horquilla atenuadora dependerá de la velocidad del proceso de la traducción en la secuencia 1, que codifica un péptido guía de 14 aminoácidos, 2 de los cuales son de triptófano continuos, por lo que si las concentraciones de triptófano son altas, permitirá que exista más ARN de transferencia cargados de triptófano, y así la traducción proceda más rápido, pasando de la secuencia 1 a la 2 antes de que la secuencia 3 sea sintetizada por la ARN polimerasa tipo 2,
provocando que la secuencia 2 esté cubierta por el ribosoma y no pueda parearse con la secuencia 3, formándose la horquilla atenuadora, e interrumpa así la transcripción. En cambio, si las concentraciones de triptófano son bajas, la secuencia 1 tardará en traducirse, dando tiempo a que se sintetice la secuencia 3 y se aparee con la secuencia 2. Así continúa la transcripción. Existe un sistema de respuesta por una lesión extensa del ADN, llamada respuesta SOS, que es un buen ejemplo de regulación génica coordinada en donde las proteínas de regulación clave son la proteína REC-A y el represor LEX-A. El represor LEX-A inhibe la transcripción de todos los genes SOS, por lo que la inducción requiere la eliminación del LEX-A. LEX-A se inactiva cuando autocataliza un enlace específico a la alanina-glicina, produciendo dos fragmentos proteicos más o menos iguales. Para esta reacción es necesaria la proteína REC-A, teniendo una actividad coproteasa que es facilitar la reacción de autocorte y no haciendo el corte mismo. El daño al ADN produce zonas de ADN monohebra, facilitando una unión de REC-A para el autocorte del LEX-A, por lo que la inducción de la respuesta SOS está implicada en la reparación del ADN. En cuanto a la regulación de la expresión génica en eucariotas, se diferencia al menos de 5 características de las procariotas. La primera es el acceso al ADN restringido por la estructura de la cromatina. Segundo, la regulación positiva suele ser más predominante, puesto que se requieren una serie de activaciones más complejas para llevarse a cabo la transcripción. Tercero, la implicación de la regulación por diferentes ARNs como los microARNs son más comunes. Cuarto, las proteínas reguladoras son más grandes y complejas. Y quinto, la transcripción está separada por espacio y tiempo de la traducción, al tener un compartimiento nuclear. La estructura de la cromatina, encontrada en el núcleo, proporciona un nivel adicional de la transcripción, ya que grandes regiones de la cromatina son inactivas. Aún no se han determinado todos los factores involucrados en la determinación de la cromatina, tanto activa como inactiva, por lo que la formación del nucleosoma y las alteraciones de la misma resulta en un importante regulador de los genes eucarióticos. Las modificaciones covalentes de las histonas son determinantes en la activación del gen, por lo que están sujetas a una amplia gama de modificaciones posttraduccionales específicas. La acetilación, por ejemplo, ocurre en los residuos de lisina, en el extremo amino terminal, y se ha correlacionado con la transcripción de genes al reducir la carga positiva, disminuyendo la afinidad por el ADN, que tiene carga negativa, creando sitios de unión de proteínas, aumentando la accesibilidad de factores de transcripción. Por ende, la desacetilación creará un efecto opuesto. La metilación, por otro lado, es en residuos de desoxicitidina, afectando la estructura de la cromatina, impidiendo su transcripción. El grado de metilación varía de especie a especie, y en los mamíferos aproximadamente el 2 al 7% de los residuos de citosinas están metiladas. El grupo metilo en el carbono 5 de la pirimidina ocupa posiciones expuestas dentro de los surcos, influyendo en la interacción de las proteínas. Estas modificaciones son heredables y más del 90% de las metilaciones es en los dinucleótidos citosina-guanina, haciendo que la duplicación del ADN, al ser semiconservadora, produzca dos secuencias metiladas en ambas hebras. Otro control en la expresión en eucariotas es mediante potenciadores y silenciadores, puesto que la afinidad de las ARN polimerasas eucarióticas son bajas por sus promotores. Las secuencias reguladoras se unen a un activador funcionando como potenciador de la transcripción, y lo interesante es que estas secuencias pueden estar incluso hasta miles de pares de bases del promotor y pueden estar tanto corriente arriba como corriente abajo del gen, por lo que la unión eficaz entre la ARN polimerasa tipo 2 necesita al menos 5 tipos diferentes de proteínas que faciliten la unión a los promotores, como serían los activadores, que se unen a los potenciadores per se, las proteínas reguladoras arquitectónicas, que faciliten la formación de un lazo del ADN, proteínas de modificación y remodelación de la cromatina, coactivadores y factores de transcripción basales. Los activadores, la mayoría son sensibles a la unión de moléculas señales, con capacidad de activar o desactivar la transcripción. Los coactivadores, denominados mediadores, se unen a la ARN polimerasa tipo 2 para facilitar la unión al ADN, y el complejo preinicio son grupos de proteínas que preparan la maquinaria para dar inicio a la transcripción. Para este complejo, el primer componente es la proteína de unión a la caja TATA, mientras que los genes que no tienen caja TATA se ocupa un análogo denominado TTF2D,
un complejo formado por varios factores de transcripción basal. Este complejo no siempre se monta de forma rápida, ya que en algunos genes dura minutos y otros puede durar hasta días. La regulación puede estar modulada también por señales intra o extracelulares, siendo el mejor ejemplo las hormonas esteroideas, que viajan al tejido diana, difunden la membrana y se unen al receptor nuclear, formando el complejo hormona-receptor, actuando sobre una secuencia de ADN específica denominada elemento de respuesta hormonal. Otro mecanismo importante en la regulación en eucariotas es la modulación de la traducción, que hasta el momento se han descrito hasta 4 procesos distintos. El primero es que los factores de inicio de la traducción están sujetos a fosforilación, siendo así menos activos. El segundo es mediante unión de proteínas a los ARN mensajeros, que actúan como represores y evitan la unión de los ribosomas. El tercero, mediante la inhibición específica de los factores de iniciación, elongación o terminación del proceso de la traducción. Y por último, el cuarto, un proceso de regulación dependiente de ARNs, nos da el mecanismo más estudiado en los últimos años. Un ejemplo es mediante microARNs, que se unen al ARN mensajero en su región 3' no codificante, provocando tanto degradación como inhibición de la traducción. La secuencia de su emparejamiento define el futuro del ARN mensajero, pues si el emparejamiento no es perfecto, el ARN mensajero se inhibe. Por otro lado, si es exacto, el ARN mensajero se degrada. En este video se trataron los mecanismos reguladores más importantes y de forma muy superficial, pero existen aún una amplia gama de regulaciones a diferentes niveles, desde modificaciones a pares de bases hasta niveles genéticos y cromosómicos, como de lesiones, inserciones, translocaciones, cortes y empalmes, hasta represiones de genes bialélicos para la porción del genoma que se va a expresar. En conclusión, podemos decir que la regulación de la expresión génica son procesos muy complejos que han sido producto de millones de años de evolución, por lo que aún queda mucho por descubrir y entender acerca del secreto de la vida. Gracias por quedarte hasta el final del video. En la descripción te dejo las referencias ocupadas para este trabajo. Si tienes alguna duda u opinión, déjala en la caja de comentarios. Hasta luego.